pelear, voy a tener que llamar para pelear. ¿Qué le pasó con el PTR? Se me cae el internet todos los días, todo el día, me saca de todas las clases, tengo que estar como viendo formas de que no se me caiga porque me interrumpe las clases y corta el hilo y es complicado. Yeah. Entonces, te decía que una vez que leímos el texto y trabajamos para reconocer el de que se trataba el cuento o el texto, cualquier tipo de texto. O sea, podemos decir donde dijo leer el cuento para saber si habrá sobre la mariposa, leer el cuento si realmente se trata de la libertad. Entonces, si se trata de la libertad, entonces sí o no. Algo así, ¿no? Como flechita. Exacto. Y si no se trata si no se trata de la libertad, viene la pregunta, ¿de qué se trata el texto? No se pueden haciendo esquemas en el computador. Pero podríamos graficarlo así. Voy a abrir el Drive de nuevo. ¿Te es más fácil trabajar con esquemas, ya? No. No se preocupe. Ya. Sí, porque tú igual... ¡Ay! Dejé compartir. Te lo pregunto porque la idea es, como estabas un poquito complicado con el tema de los contenidos, la idea también es buscar formas, si esto, por ejemplo, así con mucho texto te enreda un poco más, buscar formas de que sea mucho más cómodo para ti. La idea. Es que mi periodo también nace como similar a esto. Lo entiendo muy mal. Ok. Entonces, teníamos esto de que íbamos a reconocer si se trataba en este caso sobre la libertad o otro tema. Y si ya lo reconocimos, vamos a ser capaces de contarle a otros de qué se trataba el texto. O sea, el cuento de la mariposa lo vamos a trabajar después, así que ¿sabes qué? Veámoslo ahora al tiro. ¿Quieres ver y trabajar el ejemplo con el cuento? Sí. Ya. Dame un segundo para descargar ese PowerPoint. Acá. Vamos al otro PowerPoint. Ya. Lo vamos a ir leyendo en conjunto. Yo lo voy a leer en voz alta y tú me vas siguiendo la lectura, ¿dale? Ya. Entonces, este es el cuento de la mariposa blanca. Había una vez en Japón un anciano cuyo nombre era el de Takahama y que vivía desde su juventud en una pequeña casa que él mismo había construido junto a un cementerio en lo alto de una colina. Vamos a ir marcando algunas cosas importantes, ¿ya? Ahí. ¿Se desconectó? Sí, se desconectó. Había... Esto lo vamos a marcar de amarillo. Era un hombre amado y respetado por su amabilidad y generosidad, pero los lugareños
a menudo se preguntaban por qué vivía en soledad al lado del cementerio y por qué nunca se había casado. Un día, el anciano enfermó de gravedad. Estando cercana ya a su muerte, su cuñada y su sobrino fueron a cuidarle en los últimos momentos y le aseguraron que estarían junto a él todo lo que necesitara. Especialmente a su sobrino, quien no se separaba del anciano. Un día, en que la ventana de la habitación estaba abierta, se coló o entró una pequeña mariposa blanca en el interior. El joven intentó espantarla en varias ocasiones, intentó echarla. Pero la mariposa siempre volvía al interior. Y finalmente, cansado, la dejó revolotear al lado del anciano. Tras largo rato, la mariposa abandonó la habitación y el joven, curioso por su comportamiento y maravillado por su belleza, la siguió. El pequeño ser voló hasta el cementerio que existía al lado de la casa y se dirigió a una tumba, alrededor de la cual revolotearía hasta desaparecer. Aunque la tumba era muy antigua, estaba limpia y cuidada, rodeada de flores blancas y frescas. Tras la desaparición de la mariposa, el joven sobrino volvió a la casa con su tío para descubrir que había muerto. El joven corrió a contarle a su madre lo sucedido, incluyendo el extraño comportamiento de la mariposa. Ante lo que la mujer sonrió y le contó al joven el motivo por el que el anciano Takahana había pasado su vida allí. En su juventud, Takahana conoció y se enamoró de una joven llamada Akiko, con la cual iba a casarse. Sin embargo, pocos días antes del enlace, antes del matrimonio, la joven falleció. Ello sumió a Takahama en la tristeza, o sea, estaba triste, de la que conseguiría recuperarse. Pero, sin embargo, decidió que nunca se casaría y fue entonces cuando construyó la casa al lado del cementerio, con el fin de poder visitar y cuidar todos los días la tumba de su amada. El joven reflexionó y entendió quién era la mariposa y que ahora su tío, Takahama, se había reunido al fin con su amada Akiko. Este hermoso cuento, de origen japonés, nos habla sobre el amor, concretamente de un amor capaz de trascender en el tiempo e incluso la muerte. Un amor eterno. El amor es eterno, no entiende de tiempos. Se suele decir que el amor no sabe ni de edad, ni entiende de edad, y es cierto. El amor es una emoción libre e ilimitada. Para el amor no existe el tiempo, es eterno, perdura para siempre, no muere y es infinito. ¿Qué significaba la mariposa blanca? Creo que la mariposa significa el protagonista. Tiene que ver con el protagonista. La mariposa era la amada, la mujer que estaba Parecía. muerta, Akiko. Entonces sí, de cierta forma, es la protagonista porque gracias a la mariposa fue la que dio todo el enlace y todo el recuerdo de la historia, le dio la razón de ser a la historia. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa en Japón? Porque la historia es japonesa.
la mariposa blanca. En el mundo oriental, las mariposas blancas simbolizan la pureza de un alma libre y la presencia del alma de un difunto. También simboliza el renacer, el cambio o la transformación total. De hecho, una mariposa nace de una metamorfosis, de un cambio, de una transformación de un animal totalmente distinto. Dicen que la visita de una mariposa blanca significa una buena noticia. Para Takahana lo fue, ya que al fin pudo reunirse con su amada. Entonces, ¿el cuento se trataba completamente de la libertad? No. No. ¿Y de qué se trataba el cuento? Te lo voy a seguir compartiendo. De que el anciano se quedaba a un cementerio porque estaba súper amada a su amante y no se quería casarse porque estaba siguiendo amando a la joven. Muy bien. ¿Y qué pasaba con la mariposa? Creo que lo llevó a un tumba. ¿A quién? ¿A Takahana el viejito o al sobrino? ¿El sobrino? Bien. ¿Y de quién era la tumba? ¿De ella? ¿O del...? Bien. De ella. Súper bien. ¿Y cuando volvía el niño a la casa, qué pasaba? Fíjate en la pantalla. ¿Que se había muerto? Exacto. Muy bien. Luego de que se daba cuenta, ¿qué pasaba? ¿De que se diera cuenta de que se murió el joven? Se había muerto el tío. Recuerda que el que se murió fue el tío, el abuelito. ¿Quién le contaba esto al niño? ¿Te acuerdas? Decidió que nunca se casaría y fue entonces tan cual construyó la casa. ¿No? ¿No te acuerdas? No importa. No, dijo que ¿quién contaba esa cosa? ¿Sí? ¿Me espera un ratito? Que tengo que abrir la puerta. Sí. ¿Esa palabra no será protagonista? ¿No? ¿Quién era el protagonista? ¿Quién era el protagonista en la historia? ¿De quién hablaba? Recuerda que el protagonista es de quien se habla en la historia. ¿Del anciano? No, de su esposa, aproximadamente. La primera opción, súper bien. Recuerda que el protagonista es de quien se trata la historia. ¿Ya? Y toda la historia va en torno, o se habla de todo lo que pasa alrededor de Takahana, que era el viejito. Así que bien. La primera opción estaba muy bien. Luego ya estaban los otros personajes, que era el sobrino, la mamá del sobrino, o sea, la hermana del abuelito, y la mariposa, que era la representación de la mujer fallecida de Takahana, que no habían alcanzado a casarse. Ahora, en este momento, yo te estaba
exigiendo un poquito más, solo para ver hasta dónde lográbamos llegar, pero hiciste una muy, muy buena explicación del cuento. De eso se trata, que lo cuentes con tus palabras, lo que tú consideras importante, así que lo hiciste súper, súper bien. Yo creo... Pero me faltó algo, ¿no? ¿No? No. Ahí. No, está súper bien. Sí, lo demás era para ver cuánto más lograbas contarme. Pero la idea después de la lectura es contar con tus palabras. O sea, lo que logres contar, si tiene sentido con lo que leímos, está perfecto. Y de verdad, donde la frase dijo que quien contaba esas cosas a la joven era la mariposa. Uh-huh. ¿Sí? Ay, me referí bien. Sí, súper bien. ¿Ya? Yo creo, por lo que he visto el domingo pasado y veo hoy, que uno, vamos a ir entendiendo bien de a poquito, muy rápido, pero de a poquito. Pero yo creo que aquí también hay un poco de falta de confianza con el lenguaje. Debo decir. ¿Sabes a qué me refiero con eso? Sí. Yo creo que tú entiendes más de lo que crees, pero a veces cuesta creerse un poco el cuento con el lenguaje porque es complicado y porque cambia, tiene muchas variaciones y muchos significados, y eso es donde entra un poquito el miedo. Yo creo que si fuiste capaz de contarme el cuento que lo leímos una vez y con pausas y toda la cuestión, a mí me da una muy buena respuesta, una muy buena imagen eso. Así que, bien, te felicito. Ya, gracias. Ya, sigamos. Lo vimos. Y luego tenemos las habilidades. ¿Ya? Que esto ya lo acabamos de trabajar. Sin que te dieras cuenta, ya estábamos trabajando esta parte. ¿Ya? Perdón. Tenemos las habilidades, son las cosas que tú puedes ir haciendo, las que vas aprendiendo a hacer con los contenidos y con las cosas que estamos leyendo. Ya, una de estas es el reconocimiento. ¿Ya? ¿Qué es el reconocimiento? Es darnos cuenta de las cosas textuales que están en el texto. Por ejemplo, que el viejito se llamaba Takahana, que había una mariposa blanca que se metió a la casa, que estaba su sobrino, que Takahana se enfermó, que Takahana vivía al lado de un cementerio y que Takahana murió. Ya que de esto fueron cosas que tú me dijiste. No todas porque no era necesario. Pero esa es la capacidad de reconocimiento. Donde dijo la habilidad era aprender, capacidad de reconocimiento, como más o menos qué se trata el cuento. Algo así. Más que de qué se trata, es poder... Voy al otro PowerPoint, te voy a ir cambiando de PowerPoint solo para que vayamos entendiendo. ¿Ya? Teníamos capacidad de reconocimiento, que es... Ay, lo cerré. No, acá está. Ahora sí. La capacidad de reconocimiento es el ver literal dentro del texto. Todas las cosas que se ven en el texto. Por ejemplo, había una vez en Japón. Si te preguntan, ¿de qué parte era el anciano? ¿De dónde era?
del Japón. De Japón. Si te preguntan, ¿cuál era el nombre del anciano? Takahama. Takahama. ¿Dónde vivía el viejito? ¿Cementerio? ¿En el cementerio Sí. o al lado de un cementerio? Al lado del cementerio. Eso. ¿Y cómo vivía el viejito? ¿O con quién vivía? Se vivía solo. Exactamente. ¿Qué pasó con el viejito? Tenía enfermedad. Ajá, muy bien. Después ¿qué pasó en el final? ¿O cómo se murió, no? Puede ser. Ahora estamos haciendo un ejercicio de... Esto es reconocimiento. Lo que estamos haciendo ahora es la capacidad de reconocimiento. Y si yo te digo, ¿de qué color era la mariposa? Blanca. ¿Dónde el texto dice? Porque el texto lo dice, ¿ya? Entonces, la capacidad de reconocimiento, ¿ya? Ay, acá. Es poder ver, encontrar en el texto las cosas que están ahí. ¿Se parece como característica? ¿Sí? Muchas veces son características o datos básicos, que básicamente son las características, ¿viste? Dice datos básicos como los nombres, acontecimientos, cosas que pasaban o lugares. ¿Ya? Sí. Entonces es todo lo que podemos ver en el mismo texto, que no viene nada de nuestra cabecita. No, nosotros no creamos ni interpretamos nada, sino que está ahí, textual. Lo vemos y dice, es una mariposa blanca. ¿Yo puedo decir, si me preguntan de qué color es la mariposa, que la mariposa era verde? No. No, porque el texto lo dice ahí, textual. Yo lo leo, la mariposa blanca. ¿Ya? Eso es la capacidad de reconocimiento. Es entender o ver, poder ver lo que dice el texto. Y no crearlo desde nuestra cabeza y nuestra creatividad. Que eso viene después, más adelante. Que ahí es donde entra el interpretar. Luego tenemos la capacidad de comprensión. Aquí es donde se debe entender la información y captar su significado. Ya pasamos un poquito más difícil. Es donde lleva a interpretar. Aquí tenemos el interpretar. Ahí donde dice, ahí creo que la parte donde implícita. Claro, aquí es donde entra la parte implícita. Donde hay información que nosotros no leemos textual. En este texto es un poco difícil entender, más que entender, es difícil sacar información implícita porque es un texto para niños. ¿Ya? Entonces, los textos para niños están pensados para que ellos aprendan a reconocer. ¿Cachai? Entonces, déjame ver si el texto tiene algo que sirva para la actividad de reconocer. A ver, aquí hay una que nos puede servir. Ay. Tenemos acá esta frase. El joven intentó espantarla o echarla en varias ocasiones, pero la mariposa siempre volvía al interior. Según
tú. ¿Qué quiere decir? Que la mariposa volvía siempre al interior. ¿Que le quiere contar algo a la mariposa? ¿Ya? ¿Y se quería ir la mariposa? No. No. Entonces, cuando leemos esto, que se dice que la echaba, es como con los perritos. Cuando estamos en la calle y vemos un perrito y los saludamos. ¿Te gusta saludar a los perritos de la calle? Yo los saludo a todos y me siguen. La toco. ¿A los gatos? Las dos. Ah, me encantan. A mí igual. La cosa es, por ejemplo, con ese mismo ejemplo, si nosotros vamos en la calle y saludamos a un perrito, a diferencia de un gato, porque el gato tú lo saludas y el gato se va solo. ¿Qué pasa con los perritos cuando los saludamos? Te persiguen. Te persiguen. ¿Y si tú los echas, ellos se van? No. No, por lo general no se van y te empiezan a seguir aunque trates de echarlos. Entonces, si uno echa a alguien y no se va, o vuelve y vuelve y vuelve, ¿qué quiere decir? ¿Que te quiere contar algo? Que quiere estar ahí contigo. O sea, que no se quiere ir. Que un perrito no nos puede contar algo. Nos puede ladrar, pero no nos puede contar mucho, ¿cierto? Sí, pero la mariposa puede ser. Claro. En el caso del cuento, se puede dar eso de que nos quiera contar algo, porque los cuentos se puede dar que los animales tengan voces. Entonces, eso es un muy buen análisis. Súper bien. Que nos quiere contar algo y por eso vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Bien. Yo no lo había pensado así. Súper bien, y de hecho tienes toda la razón. Puede querer decirnos algo, y de hecho por algo llevó después al niñito a la tumba de la amada de Takita Kahamata Kihiro, no me acuerdo cómo se llama. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es la capacidad de comprensión. El entender qué es lo que nos quiere decir. Ya que lo mismo, de a poquito vamos a irlo trabajando. Ay. Podemos decir también como leer el significante y después obtener el significado. Algo así. Ojo, ahí el significado y significante es otra cosa. ¿Ya? Ya. Ahí después si quieres entramos y te explico un poquito el significado y significante, pero esos conceptos son difíciles de entender y son difíciles de trabajar, porque por eso te decía el domingo que habían cosas que no entendía por qué te las pasaban, porque son conceptos que nos pasan a nosotros cuando estudiamos pedagogía, y explicarlos, de hecho a nosotros nos cuesta entenderlos, entonces explicarlos y meterlos en la lectura es un poquito muy difícil. Entonces después, más adelante, te explico bien el tema del significado significante para que caches, porque te decía que en realidad meterlo es complicarnos la cabeza. Ya. ¿Ya? Luego tenemos, aquí ya yo creo que vamos a terminar en capacidad de interpretación, porque entender esto también es medio complicado. Luego tenemos la capacidad de interpretación, que es la capacidad de descifrar qué quiere decirnos cada párrafo. O sea, la interpretación es decir, el de qué se trata cada párrafo. Es como sacar las ideas principales. A la diferencia de la anterior, creo que sería como de qué se trata en general el texto, y esto sería como cada frase, ¿o no? Claro. O sea, interpretación es cada párrafo. Cada párrafo es cada uno de los renglones. Cada uno de estos. Esto es un párrafo. El otro, el anterior, va por oración. ¿Qué quiere decir? Ciertas oraciones, frases cortitas.
y que no se da en todo el texto, se da en algunas partes solamente. Habla de cada uno de los párrafos y qué nos quiere decir cada uno de los párrafos. Sería como el anterior, que sería como sacar las cosas más importantes y como buscar el significado. Y esto sería como explicar cada párrafo. Exacto. Yeah. Bien, súper bien. Ya. Luego tenemos la capacidad de análisis, que dice que es relacionar la información. O sea, aquí el relacionar la información es poder decir, por ejemplo, la mariposa entonces era la amada del viejito, que lo vino a buscar. O que nos quería decir algo, básicamente que quería ir a decirle al viejito, ven, ya es tiempo de que vuelvas a estar conmigo. Por ejemplo, estoy inventándole un diálogo. ¿Ya? Ahora, esto es más difícil de explicar así que al irlo trabajando. Pero básicamente es eso, es conectar ideas, juntar la idea A con la idea B para descubrir en qué se relacionan, en qué se parecen o qué nos quiere decir esa mezcla. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Aquí dice, por ejemplo, el establecer significados ocultos. Que es, por ejemplo, como te dije recién, el tema de que el significado oculto es que la mariposa vino a buscar a Takahama para que se vaya con ella, o sea, para que muera. Y la síntesis es el ser capaz de resumir. Que era lo que hablábamos delante. Aquí, la capacidad de síntesis es el ser capaz de contarles a otros de qué se trataba el texto. ¿Ya? Después, cuando trabajemos la capacidad de síntesis, te voy a enseñar una técnica para hacerlo. Existe una técnica súper cómoda, en realidad no sé si existe, la inventé yo y encuentro que es muy buena. Donde dijo síntesis, era como tomar donde la interpretación y lo ordeno. ¿Podemos decir así? Claro, que es el resumir, básicamente. Ya, pero ¿hay diferencia como interpretar y síntesis? Sí. ¿Y cuál es la diferencia? La interpretación es sacar ideas que a veces no están tan claras, aparte de poder explicar cada uno de los párrafos. ¿Ya? Porque hay párrafos, por ejemplo, que nos quieren decir que el viejito se murió. ¿Ya? Nos quiere decir eso, pero en la síntesis no hablamos de lo que nos quiere decir. Explicamos lo que nos dice textual. Y aquí también es un poquito más global. No es párrafo, fíjate que vamos de menos a más. Aquí tenemos reconocimiento, ¿cierto? Que es reconocer las cosas que vemos textuales. Reconocer personajes, cosas que pasan, lugares. Textuales, puntitos. Luego tenemos en la capacidad de comprensión el tema de las frases completas. ¿Ya? Que era como la frase de que la mariposa no se quería ir. Y ahí nosotros entendimos, por lo que nos decía el texto, que la mariposa no se quería ir. Ahí tenemos un poquito más. Luego, en la interpretación,
es un párrafo completo. En el análisis ya conectamos, por ejemplo, el párrafo 1 con el párrafo 3. Se van enlazando. Y vamos uniendo las informaciones. Y en la síntesis agarramos todo este texto, no párrafo por párrafo, no parte por parte, sino que todo el texto, todos los párrafos, todas las frases, todo, y lo explicamos cortito. ¿Qué fue lo que hicimos delante con el de qué se trató el cuento? Porque no hablamos de párrafos específicos, sino que conectábamos distintas cosas de todo el texto para explicar de forma cortita el cuento. ¿Cachai? ¿Se entiende? Sí. Sí, igual después lo vamos a ir viendo con más ejemplos de textos. Pero eso no es necesario que sea como implícita, explicarlo como implícita, no es necesario, ¿cierto? En la síntesis es textual. Textual. Es más textual, lo cuentas con tus palabras, pero es más textual. Ah, ya, entonces no es como con implícita, no es con una parte como implícita. No, casi nada de hecho. O sea, no tengo que decir que la mariposa no era la mujer, sino que la mariposa que se fue con... que se acercó del joven, algo así no. Exactamente, tal cual. Y que entraba a la casa, y el niño le echaba. Yo soy mucho más muy desordenada para resumirla, hacer síntesis. Entonces, en algún momento te voy a hacer un ejemplo, pero vaya a ver que es muy desordenado y puede que te enrede más. ¿Ya? Bueno, en un principio lo vamos a ir tratando de hacer tú y yo te voy a ir guiando para que vayas soltando la idea. Y al final tenemos la capacidad de evaluar. O sea, aquí ya podemos emitir juicios, o sea, opiniones, sobre el texto, ya mezclando lo textual con lo implícito. Ya que este es el último que vamos a ver, y si es que lo vemos. Por lo general no uso mucho el evaluar porque no se usa mucho la prueba de transición. Ya. ¿Qué nos queda? Bueno, como te decía, esto no es así como, si bien son como las ecuaciones o como las fórmulas físicas que tienen una forma para guiar, cuando nosotros tenemos una fórmula, ¿existe solo una forma de llegar al resultado? No es necesariamente. Exacto, no necesariamente. Acá es lo mismo, ¿ya? Al igual que en las fórmulas matemáticas, las fórmulas químicas, las fórmulas físicas, por lo general existen 2 o más formas de llegar a un resultado. Hay unos que les sirve una y otros que les sirve otra. Por ejemplo, en las matemáticas, en las fracciones, uno les sirve multiplicar cruzado, al otro les sirve sacar el mínimo como múltiplo, por ejemplo. Estoy inventando porque no sé nada de matemáticas. Acá es lo mismo. Entonces vamos a ir viendo las formas de reconocer los tipos de preguntas. Y como vamos a ir trabajando en texto, de a poquito vas a ir comprendiendo más cositas. ¿Ya? Las preguntas, los tipos de preguntas, ¿los vemos al tiro o lo vemos? Yo creo que lo vemos mañana. ¿Ellas son más ejemplos y más trabajo de texto? Como usted se acomoda. Porque igual como justo en la horita. Ya, deja mañana. Considerando mi caída. ¿Y entonces mañana? Sí. Ya. Entonces ¿Tú mañana. me dices a qué hora? Mañana a las 11. ¿Mañana a las 11? Ya. Sí. Perfecto. Ya. Eso es. Entonces, ¿te quedó más o menos